Hola, soy Jorge Maciel, médico obstetra, y en esta ocasión les voy a hablar por segunda vez de ecografía en el embarazo, pero en este caso particular ecografía obstétrica con Doppler, que es un estudio que se pide específicamente para embarazos de alto riesgo, no en embarazos de bajo riesgo. Las principales indicaciones son hipertensión gravídica, restricción del crecimiento intrauterino, o sea, restricción de crecimiento del niño, y embarazo gemelar. Sin embargo, en algunas condiciones maternas como colestasis gravídica, diabetes gestacional, o en algunas condiciones fetales, si hubo algo que no está bien en el scan fetal, si hay disminución de movimiento, si hubo un monitoreo de los latidos y movimientos fetales que no nos terminó de gustar y queremos estudiar mejor el bienestar, muchas veces también pedimos la ecografía obstétrica con Doppler. Para poder entender qué es lo que se valora en este estudio, tenemos que entender un poquitito cómo es la circulación del niño en relación a la circulación materna. El niño en gestación, el feto, no recibe el oxígeno a través de sus pulmones porque está en un ambiente con líquido y sus pulmones están colapsados. Recibe el oxígeno y los nutrientes a través de su cordón umbilical por medio de la vena umbilical. Y el dióxido de carbono y los demás desechos de su metabolismo los manda la madre en el cordón umbilical a través de las dos arterias umbilicales. Y es en la placenta, que es como una tipo ventosa, que se adhiere a la cara interna del útero, donde se producen los intercambios entre la circulación fetal y la circulación materna, porque están en contacto las arterias de la placenta con las arterias uterinas de la madre, y a través de las paredes de esos vasos se producen los intercambios. No hay mezcla de sangre fetal y materna en los seres humanos, para que se saquen un mito, una idea errónea. Ahora, cuando hay un compromiso inicial en el flujo sanguíneo hacia el feto, hay un aumento de la resistencia del flujo sanguíneo, una dificultad de ese flujo sanguíneo en la arteria umbilical, en una de las arterias umbilicales, y ese valor de resistencia va aumentando. Cuando esa situación de estrés es aún mayor, se produce un mecanismo de compensación dentro del cuerpo del niño, y eso lleva a que el cerebro, que es un órgano noble, muy necesario y muy sensible a la falta de oxígeno, tenga que tratar de garantizar esa llegada de sangre en un cuerpito que tiene poca llegada de sangre por esta situación de estrés que se está instalando y evolucionando. Y eso se compensa a través de una dilatación, de un aumento del diámetro en la arteria cerebral media, que es una de las arterias que lleva la sangre al niño. En este caso, si va aumentando la resistencia de la arteria umbilical y por vasodilatación disminuye la resistencia de la arteria cerebral media, si dividimos el valor de la resistencia de la arteria umbilical sobre el valor de la resistencia, si dividimos el valor de resistencia de la arteria cerebral media sobre el valor de resistencia del flujo sanguíneo de la arteria umbilical, nos va a dar obviamente un valor menor a 1, cuando en una situación de normalidad donde la resistencia de la umbilical es baja y la resistencia de la cerebral media no es que sea alta, pero no es tan bajo, nos da un valor mayor de 1, porque tiene más resistencia la cerebral media que el umbilical. Obviamente el umbilical, como necesita garantizar todo lo que es la circulación al niño, disminuye la resistencia. Este mecanismo ya no está indicando, esta alteración de esa relación, de esa división, está indicando que hay un problema, un estrés en el niño. Ahora, si ese compromiso del flujo sanguíneo, si ese bienestar, si esa alteración del flujo sanguíneo está aún más alterada, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando el corazón del bebé se contrae, que es lo que se conoce como sístole, se mantiene el flujo sanguíneo a través de la arteria umbilical, pero cuando el corazón del bebé se relaja, que es lo que se conoce como diástole, está disminuido el flujo sanguíneo porque no tiene ese impulso que se produce gracias a la contracción del corazón fetal, y eso es lo que se conoce como disminución de flujo en diástole. Ahora, si esa dificultad del flujo sanguíneo en la arteria uterina es aún mayor, hay ausencia de flujo en diástole. O sea, cuando el corazón está relajado, cuando se carece del impulso de la sístole propia de la contracción del corazón fetal, directamente no hay flujo sanguíneo en la arteria umbilical. Y si esa resistencia es aún mayor, la sangre que estaba
yendo por la arteria umbilical hacia la placenta en la fase de diástole, o sea, en la fase de relajación del corazón fetal, vuelve. Y eso es el flujo reverso en diástole. Tanto la disminución como la ausencia, como el flujo reverso en diástole en la arteria uterina son estados de altísimo compromiso fetal que nos están indicando que esa criatura puede orbitar en las próximas horas y tenemos que sacarlo inmediatamente. Si es prematuro, en una clínica que cuente con una neonatología de alta complejidad. Ahora, otro vaso sanguíneo que se estudia en el Doppler, que tiene más que ver con la circulación materna que con la fetal, son las arterias uterinas. Esas arterias uterinas normalmente pierden un poco de su capa media de músculo que hace que se contraigan. ¿Por qué? Porque si no reaccionarían a todas las sustancias vasoconstrictoras que hay en la sangre de la madre y dificultarían la sangre que llega al útero. Y nosotros necesitamos que llegue con facilidad la sangre al útero para que pueda generar esos intercambios con la circulación fetal a nivel de la placenta. Entonces esa pérdida de la capa muscular disminuye la resistencia en las arterias uterinas normalmente. Si hay un aumento de resistencia en la arteria uterina, eso nos indica un factor de riesgo aumentado para hipertensión en algún momento del embarazo. No significa que va a pasar, pero sí una mayor probabilidad. Si es una paciente con hipertensión crónica, más aún si ya hay un fenómeno de esclerosis, de endurecimiento en las paredes uterinas, obviamente va a estar más marcado ese aumento de resistencia. El Doppler de la arteria uterina ya se empieza a estudiar con la ecografía para marcar trastornos genéticos, o sea, lo que yo les mencioné en el video anterior de aneuploidía entre las 11 y las 13 semanas y 6 días. Pero se puede estudiar con mayor detalle en embarazos de 24 a 26 semanas, en pacientes que sufrieron hipertensión, pacientes con obesidad, con diabetes, con antecedentes familiares de hipertensión, o más aún si ya comienzan el embarazo siendo hipertensas crónicas. En esas pacientes en las que está más indicado el estudio del Doppler en sus arterias uterinas. Sin embargo, puede haber un pequeño aumento de la resistencia en una sola de las arterias uterinas cuando la placenta está adherida justo en el mismo lado, en la misma parte donde ingresa la arteria uterina al útero. Y eso no es patológico. Más aún, si el flujo sanguíneo de la otra arteria uterina es normal, el flujo sanguíneo en las arterias umbilical y cerebral media es normal, el crecimiento del niño es normal, la cantidad de líquido amniótico es normal. En conclusión, la ecografía obstétrica con Doppler se pide en embarazos de alto riesgo cuando hay algo que no nos termina de gustar con el embarazo a los médicos obstetras. Es un examen complementario que se tiene que interpretar junto con muchos otros datos. Si estamos hablando de un embarazo de término o un embarazo prematuro, si el crecimiento del niño es normal o está comprometido, si el líquido amniótico es normal o está disminuido, si los movimientos son adecuados, si la madre presenta alguna patología, hipertensión, diabetes gestacional, colestasis gravídica y si esa patología o condición está compensada o no. En base a todo ese conjunto de informaciones que se puede interpretar mejor la ecografía obstétrica con Doppler y ahí se va a decidir si la paciente se interna o se maneja de forma ambulatoria, si se maduran los pulmones o no, porque de pronto si un embarazo de término o de 35 semanas o más no va a hacer falta madurar los pulmones, si esa interrupción de embarazo va a ser por cesárea o va a ser por parto. También obviamente se tiene en cuenta si esa paciente ya tuvo cesáreas previas. Así que bueno, espero que este video les haya servido. Nuevamente les recomiendo ver el video anterior que hice sobre ecografías obstétricas, el video que hice sobre el control prenatal y cualquier duda que tengan me la pueden dejar dentro de los comentarios. Hasta la próxima, chau chau.